el crisantemo. Nos acercamos a la empresa Flores Euromar, empresa especializada en la producción y comercialización de crisantemos. El crisantemo es una planta ramificada con hojas lobuladas de fuerte olor. Lo que se conoce como flor es realmente una inflorescencia en capítulo. Las flores femeninas se encuentran en la periferia de este capítulo y las flores hermafroditas se encuentran en la parte central. El receptáculo puede ser plano o convexo y está rodeado de una envoltura de brácteas. Las flores son compuestas de colores, formas y tamaños variables. Se cultiva tanto en maceta como planta para flor cortada. Las lígulas o piezas decorativas de la flor, así como las formas de los capítulos, pueden presentar diversas formas y disposiciones. Curvadas, compuestas de una o dos hileras de flores radiales con flores hermafroditas centrales. De tipo anémonas similares a las curvadas, pero con flores concéntricas tubulares y alargadas. El color de las flores radiales y concéntricas puede ser el mismo o no. Incurvados, de forma globular, con las flores radiales recurvadas hacia adentro. Pompón, en forma globular, constituido por flores radiales cortas y uniformes. Este tipo de flor no presenta flores concéntricas. Las hojas pueden ser lobuladas o dentadas, de color variable entre el verde claro a oscuro y recubiertas de un polvillo blanquecino que le da un aspecto grisáceo a la vez que aromático. La multiplicación se puede hacer por esquejes de 5 a 7 centímetros y con 3 o 4 hojas. El enraizamiento necesita de 2 a 4 semanas y el empleo de hormonas favorece la aparición de brotes. El conservar los esquejes cortados en cámaras frigoríficas durante unas semanas favorece la programación de las plantaciones para las futuras ventas de la flor. En estas cámaras, los esquejes están envueltos en bolsas de plástico para que no se deshidraten. Las cámaras frigoríficas, al producir frío, bajan el nivel de humedad y por eso se envuelven los esquejes en plástico, ya que si no se hiciese así, se deshidratarían. En estas cámaras, los esquejes están sometidos a un control climático muy exhaustivo. Cuando se ve conveniente, se sacan los esquejes de estas cámaras y son tratados con hormona de enraizamiento en polvo, para que enraíce más rápido y más uniforme. Al mismo tiempo, este polvo lleva algunos productos fitosanitarios para su mejor conservación. Las hormonas que se están utilizando son ácido indolbutírico y ácido indolacético al 0,1% cada uno de ellos. El utilizar hormona en polvo es por comodidad, ya que se pega al corte del esqueje fácilmente. Seguidamente se debe preparar el sustrato de enraizamiento que consiste en turba negra y fibra de coco, ambos al 50%, para que al hacer la mezcla se quede el taco duro y consistente a la hora de plantar o pinchar el esqueje. Esta mezcla se hace en una tolva con una serie de aspas que van homogeneizando el sustrato y se aplica agua a la vez para que la máquina lo pueda prensar todo bien. La dosis de agua es bastante importante, ya que la mezcla de sustratos debe de llevar un grado de humedad exacto. Si se hace muy blando, con mucha agua se pega en las aspas, y si lleva poca agua se hace un sustrato muy duro y la máquina no lo prensa bien. Esto es muy difícil de llevar a cabo porque las turbas vienen cada una con un grado de humedad ya establecido. A veces vienen muy secas y tienes que echar más agua. Es decir, es un tema problemático el tener el grado de humedad idóneo del sustrato. Posteriormente, el sustrato se va depositando en la mesa y se va dividiendo en una serie de tacos. En estos tacos es donde se van depositando los esquejes para su posterior enraizamiento. La profundidad a la que se coloca el esqueje no es importante, simplemente consiste en que se quede recto y sujeto para que no se caiga. Se profundiza aproximadamente de 1 a 2 centímetros. Seguidamente, los tacos con los esquejes se reagrupan en cajas y van al semillero para que brote la raíz y posteriormente al invernadero para hacer crecer la planta. Las plantas madres se mantienen bajo condiciones de día largo y con una buena fertilización.
para favorecer un crecimiento vegetativo rápido. Para mantenerse la planta madre en estado juvenil, deben de cortarse los esquejes con gran frecuencia, ya que de esta forma es menos frecuente que se formen yemas florales. En el proceso de producción de esquejes se pretende el desarrollo de raíces cortas, gruesas, de color blanquecino y con el sustrato de enraizamiento adherido a las raíces. Seguidamente nos trasladamos al semillero donde se produce el enraizamiento de los esquejes y vimos el control climático en este. De esta forma observamos una gran cantidad de nebulizadores, ya que entra una planta sin raíz y debemos disminuir la evapotranspiración de esta a través de las hojas. Cuando entra la planta al semillero, se va colocando en el suelo y cada 15 minutos se establecen 15 segundos de nebulización, y así sucesivamente, hasta que se cubre con un plástico y posteriormente queda la planta lista para enraizar al invernadero. La iluminación para el crisantemo es importantísimo, ya que se hace cultivo intenso todo el año y es una planta de fotoperiodo. La luz artificial se aplica en invierno para alargar la iluminación del día y de igual forma se dispone de una pantalla negra para las épocas de más luz, como es el verano, para cortar los días largos. Disponen también de ventanas cenitales para bajar la temperatura, sobre todo en verano. La calefacción es por suelo radiante, con una serie de tuberías coarrugadas enterradas, por donde circula el agua caliente, ya que el esqueje donde necesita el calor es en la raíz, y al tener calor enraiza más rápido. Cuando llegan las cajas con los esquejes al semillero, se les da un tratamiento para hongos y bacterias. Luego se le da una pequeña cantidad de agua para que tenga un poco de humedad el sustrato y una vez que tiene el grado de humedad óptimo se cubren con plástico. Así, según épocas del año, se mantienen entre 7 a 15 días tapadas con plástico. Una vez que la planta tiene raíz y puede sobrevivir ella sola, tomando los nutrientes del sustrato, se destapa de esta capa de plástico y se mantiene así destapada entre 3 a 5 días. Dependiendo de la época del año. Luego ya se pasan a la zona de cultivo. De esta forma vemos los tacos de sustrato con las raíces sobresaliendo de este, con un porcentaje de enraizamiento muy bueno, salvo en verano, que por altas temperaturas hay aproximadamente un 10% de pérdidas. En cambio en invierno solo se pierden del orden del 1 al 2%. La floración natural del crisantemo puede ser de octubre a noviembre. Por eso ha sido la típica flor del Día de los Santos. Es una planta originaria de China y Japón, donde hoy en día es el símbolo nacional en estos países, encontrándose su cultivo muy arraigado en toda Asia. Desde principios de los 90 el crisantemo tiende a ser la primera flor comercializada en Europa. Necesita suelos de textura arenosa y estructura permeable que faciliten el drenaje y la aireación, con altos contenidos en materia orgánica. Es una planta muy exigente en elementos fertilizantes. Necesita temperaturas de unos 27 grados centígrados y en algunas variedades con más de 32 grados se retrasa la aparición de la yema floral o no se llega a formar. La humedad relativa debe ser del orden del 70%. Es una planta de día corto, necesitándose un mínimo de 14 horas de oscuridad para inducir la formación de la flor. Por eso es obligatorio alargar o acortar el día para que se produzca la inducción floral, por lo que se debe disponer de una instalación eléctrica con lámparas para aumentar la luminosidad y pantallas de oscurecimiento para disminuirla. Es decir, en las noches largas de invierno necesita un apoyo lumínico y en las noches cortas de verano es necesario oscurecer el invernadero para favorecer la aparición de las flores. Las lámparas incandescentes se colocan en líneas encima de la planta y se emplean con dos potencias diferentes, de 100 y 150 vatios, siendo preferible estas últimas ya que así se reduce el número de unidades a colocar. Cuando sea necesario oscurecer las plantas artificialmente
Para inducir la floración puede emplearse plástico negro o preferiblemente pantallas térmicas. A su vez, un calor excesivo puede provocar un retraso en el inicio floral. Aunque es un cultivo que tolera aguas de mala calidad, para obtener un óptimo rendimiento es aconsejable utilizar aguas inferiores a 2 milimohos. Al ser una especie de un ciclo tan corto, el consumo de agua varía en función de la evapotranspiración, por lo que es muy importante la aplicación de agua que se realiza por microaspersión durante las fases iniciales, ya que cualquier fallo en la aplicación de agua en esta fase se manifiesta a lo largo de todo el cultivo. En una segunda fase se aplica agua a través de riego localizado. La plantación se realiza en mallas de entutorado, colocándose una planta por cuadrado de malla, ya en el invernadero de producción donde se hace crecer la planta para su producción floral. Se coloca la planta directamente en el suelo sin hacer ningún agujero en profundidad, ya que de esta forma la realización de esta operación es mucho más rápida, abarata costes en mano de obra y se realiza siempre y cuando no le falte la humedad al sustrato. En este invernadero todos los días se da un riego por microaspersión y la planta agarra en el suelo perfectamente. Cuando la planta está pequeña, se utilizan dos tipos de riego. Por un lado se utiliza microaspersión para aumentar la humedad medioambiental y para que la planta emita raíz. Una vez que la planta ha enraizado en el suelo del invernadero, se anula la microaspersión y se riega por goteo para que la planta aumente su volumen de raíces y obtener una planta de mayor calidad. El entutorado de malla de alambre tiene dos misiones: establecer el marco de plantación y sujetar a la planta cuando está creciendo. El suelo se ve muy oscuro con mucha materia orgánica debido a los restos de los tacos de sustratos de plantas anteriores, ya que se hacen 4 cultivos al año y durante varios años. Esta materia orgánica extra que recibe la planta le viene muy bien como retención de elementos nutritivos en la fertirrigación. El suelo donde se van a plantar los esquejes ya enraizados en los tacos de sustrato se debe de encontrar en tempero. Los riegos en los primeros días deben ser frecuentes y de bajo caudal, hasta observarse que se ha producido el enraizamiento en el terreno definitivo. Las fechas de plantación dependerán de la programación de producción de la empresa, ya que al ser un cultivo del cual vamos a obtener flores, es necesario hacer una buena programación de producción acorde a la demanda, tanto en cantidad, calidad y colorido de las flores. El ciclo total de cultivo oscila entre las 12 y 14 semanas y se pueden conseguir, como hemos comentado, varias cosechas al año. También, al ser un cultivo que está de forma consecutiva todos los años en el mismo lugar, debe recurrirse a la desinfección del suelo cada año. Se deben realizar aplicaciones en el riego con hormonas de crecimiento para poder acortar de esta forma los entrenudos de la planta y reagrupar la inflorescencia, ya que de esta forma se mejora la calidad de la planta. Pero en un cultivo en pleno desarrollo de crisantemos se deben de aplicar otras técnicas de cultivo. Lo primero que realizamos es la eliminación de la flor central, que es la primera que se abre, ya que si no se hiciese cuando las flores alrededor están en plena floración, la central estará ya pasada de tiempo, con lo que el ramo perdería calidad. Cada planta da de unas 5 a 10 flores abiertas. En verano, al haber más luz, hay mayor producción de flores, mientras que en invierno le cuesta más, suelen dar menos flores. En cuanto a variedades, trabajan dos tipos de flores blancas sobre todo, una de pétalo muy largo y fino y otro de pétalo redondo tipo anémona. Trabajan también la flor amarilla, que es otro color muy aceptable en España después del blanco, y luego ya, pero en menos cantidades, flores de color salmón, naranja, fucsia, rosa, rojo, etc. La empresa trabaja en un mercado sobre todo a nivel nacional y por eso hace tanto blanco, ya que hay mucha demanda de este color de flor. Hasta un 70% de la producción total de la empresa la dedican a la producción de flor blanca. En comuniones y bodas en iglesias se demanda mucho este tipo de flor.
En cambio, en Francia ya cambian las costumbres. Se demandan las flores con más de un color, lo cual en España no tiene mucha aceptación. Las plagas más frecuentes en crisantemos son el pulgón, minador, trips y sobre todo orugas que dañan la calidad de las hojas. La planta puede estar embolsada y atractiva durante 6 a 8 semanas. Se pueden encontrar crisantemos, no obstante, de todos los colores a lo largo de todo el año, excepto el azul. La fase final de producción es coger los ramilletes de flor de 5 en 5 unidades, los reagrupan, los ponen en una cinta transportadora y al llegar a la máquina que realiza el ramo, esta tiene una fotocélula que lee la longitud que le queremos dar al racimo. Posteriormente entra en la guillotina de corte, se corta el racimo a la medida que le hemos indicado previamente y pasan por la zona de limpieza una vez cortadas. Seguidamente va a la zona de atado, se ata, un operario la embolsa y ya está lista la flor para el mercado. Por la otra parte de la máquina van saliendo los residuos o desperdicios del ramo, con hojas sobre todo que las va triturando y esos residuos sirven también de materia orgánica para el cultivo. Normalmente se quitan las hojas basales de los racimos para que cuando se colocan en agua solo estén los tallos. De esta forma evitamos enfermedades del racimo en su postventa. Finalmente se envuelven los racimos en plástico para que no se rompan en el transporte. No es que lo necesite, la flor iría mejor sin nada, pero claro, al mezclarlas, empaquetarlas, etc. se romperían. Cada racimo consta de 5 unidades de planta en primera calidad y ya en segunda calidad 7 u 8. Se recolecta con 2 o 3 flores abiertas y una vez recolectados se sitúan en cubos con agua y se transportan al almacén mediante unos carris que disponen de ruedas giratorias para su mejor manejo. A su vez, los racimos que van envueltos en cintas de fibra de plástico en estos carris, para evitar su vuelco, llevan el producto en camiones al almacén de Euromar. Posteriormente, los racimos se venden directamente o se conservan en cajas en seco. Estas cajas se conservan en cámaras frigoríficas a unos 3 grados centígrados para una mayor duración del producto. Estas cámaras disponen de una serie de ventiladores o condensadores que homogenizan el aire frío en todo el volumen de aire de la cámara. En casa se deben de colocar los racimos en una habitación fría y cerca de una ventana para que le pueda dar la luz solar por la mañana y por la tarde. El crisantemo está teniendo gran aceptación en estos últimos años, quitándole cada vez más el protagonismo que ha tenido siempre el clavel. Su éxito se debe en gran medida a su gran resistencia al transporte y sobre todo a su gran conservación en las casas, simplemente cambiándole el agua todos los días y añadiendo unas pequeñas gotas de lejía al agua.